Hoy en día, mi compañera Jenny Caballero y yo, Estefanía Torres, les vamos a hablar sobre el tema de morfología. La morfología es la estructura interna de una oración, las palabras que conforman una oración propiamente. Se encarga de definir y clasificar las categorías gramaticales de cada palabra. El análisis morfológico se divide entre palabras y oraciones. En palabras, porque el objetivo dentro de la palabra, perdón, porque el objetivo dentro del análisis morfológico es separar el lexema y el morfema de la palabra, donde lexema nos indica la raíz de la palabra y el morfema nos indica el número y el género. En las oraciones, porque dentro de su objetivo es separar las partes de la oración e indicarnos qué es cada uno de los componentes que la conforman. Se tiene que tener en cuenta estos parámetros para establecer el análisis de una oración. Cuando estamos hablando de la morfología propiamente en las palabras, buscamos determinar si es pronombre, sustantivo, verbo, adjetivo, determinante, etcétera. Género, número, conjugación, persona, tiempo y modo. Eso es lo que dentro de una oración vamos a dividir con los morfemas, cada una de las palabras. El primer ejemplo que les voy a dar es el gerente Andrés prepara informes de contabilidad. En este caso, él es un artículo masculino singular. Gerente es un sustantivo común singular masculino. Andrés es un sustantivo singular masculino. Prepara es el verbo, está en primera persona del singular y está en presente. Informes es un sustantivo común. De es la preposición y contabilidad un sustantivo y objeto directo. El segundo ejemplo, el coronel dirige su distrito que está en la ciudad. En este caso, lo podemos dividir también. El coronel como sujeto dirige su distrito que está en la ciudad como predicado, pero en este caso también lo subdividimos, donde él es el artículo, coronel sustantivo, dirige verbo, su distrito es un objeto directo y a su vez su es un adjetivo demostrativo y distrito un sustantivo que está en la ciudad sería el complemento circunstancial o predicativo. Y a su vez se subdivide en que es un adverbio, está verbo, en preposición, la artículo, ciudad, sustantivo. El último ejemplo es automóviles, donde auto es el lexema, como ya dijimos antes, es la raíz de la palabra. Móvil sería el morfema y es el morfema flexivo de número, que es lo que nos indica que es plural. Y ya la última parte de nuestro morfema o bueno, de lo que contempla dentro de morfemas son los acentos. Y estos son las clasificaciones de las palabras, que lo clasificamos según su acento, según en donde lleve la entonación. Y esos serían agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, que como quizás ya hemos visto en otros temas, eh, son, pues depende de en dónde lleve el acento, ¿no? Las graves llevan la tilde o el acento en la última sílaba, las, las agudas, perdón, llevan el acento en la última sílaba, las graves en la penúltima, las esdrújulas en la antepenúltima y las sobresdrújulas en la trasantepenúltima. Y pues eso sería como a grosso modo la explicación de morfemas. Ahora mi compañera Jenny les va a dar una explicación un poco más detallada. Bueno, pues ahora vamos a mirar, pues como ya dijimos, los morfemas trabajan en lo que es la composición de las palabras y las oraciones. En este caso, nosotros pues vamos a realizar la actividad con el grado quinto, así que vamos a trabajar con oraciones. Para recordar, el análisis morfológico pues consiste en determinar la forma y clase o categoría gramatical de cada palabra de la oración.
¿cierto? Como lo tenemos acá de la oración que nos dan como ejemplo, dice la casa amarilla. La casa sería el artículo definido, singular femenino, porque está diciendo la, o sea, es singular y es femenino. La casa sería el sustantivo común, sería también femenino y estaría en singular. Amarilla sería un adjetivo, sería calificativo, femenino singular. Ahora, el análisis sintáctico consiste en determinar el sujeto y el predicado de las oraciones. Es decir, ¿qué es el sujeto? El sujeto es la persona, animal o cosa que dice o hace algo. O sea, en otras palabras, es quien realiza la acción del verbo. Recordemos que antes del sujeto se encuentra ubicado el verbo, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué es el predicado? El predicado es lo que dice el sujeto. En él siempre está presente la forma verbal de uno o más verbos. Tenemos la siguiente oración. Dice, los elefantes saltan, los elefantes saltaron alto. ¿De quién está hablando esta oración? Está hablando de los elefantes, ¿cierto? Ahora, se le hace la pregunta al verbo. ¿Quién y quiénes? O sea, ¿quiénes saltaron alto? O sea, los elefantes saltaron alto. Entonces, ¿quiénes saltaron? Los elefantes. Este sería el sujeto. ¿Y qué dice de los elefantes? Pues dice que saltaron alto, ¿cierto? En esta parte de la oración cumple con la función de predicado, es decir, sería el predicado como lo habló la compañera anteriormente, sería el complemento de la oración. Y los elefantes pues serían el sujeto. Tenemos también la siguiente oración que dice, los parlantes de la radio están muy malos. ¿Quiénes están malos? Los parlantes de la radio, ¿cierto? ¿Y qué dice de los parlantes de la radio? Pues que están malos. Entonces los parlantes de la radio serían el sujeto y están malos serían el predicado. Ahora tenemos las siguientes oraciones y las vamos a analizar con la referencia que nos dio la compañera. A ver, en esta primera oración dice María e Isabel paseaban por el parque de pinos. En este caso, ¿cuál sería el sustantivo ahí? Nos dan primero dos nombres, ¿cierto? Que son María e Isabel. Estos dos serían el sustantivo. Paseaban sería el verbo y lo demás ya sería el complemento. Y podríamos decir que él sería el artículo o determinante, ¿cierto? Y pues así tenemos las siguientes oraciones para que las realicen los chicos y pues puedan pues aprender un poco más sobre este tema. Eso les queda de tarea, de Sí. desglosar las oraciones y ubicar cada palabra según corresponda. Entonces, ahora también vamos a hacer acá un test pequeñito que está como para terminar de profundizar nuestros conocimientos en morfología. Entonces, acá, los lexemas son la parte variable de una palabra. Por lo siguiente, podemos afirmar que en el ejemplo de la imagen, el lexema es, como ya dijimos, lexema es la raíz de la palabra. En este caso es lo que tenemos aquí subrayadito, que sería gat. La morfología se divide en flexiva y derivativa. En este caso vemos que la primera palabra que nos dan es árbol, de allí sigue arboleda, arbustos, arbóreo, arbolado, por lo que podemos deducir que es una morfología derivativa, porque son
varias palabras que se derivaron de la principal que fue árbol. En el afijo subrayado, el submarino nos están preguntando sub si es un sufijo o un prefijo, ya que se encuentra al principio de la palabra, antes de marino, sería un prefijo. Pre hace indicación a previo o anterior. La morfología estudia y clasifica la estructura de, ya lo habíamos dicho, de las palabras. El ejemplo de un sufijo puede ser actuar. En nuestro ejemplo de prefijo era de este suf, que es lo que está al inicio de la palabra, aquí es lo que está al final de la palabra, actuar. Algunas de las categorías de inflexión son género, número, persona, que es lo que también nos define qué tipo de oración estamos teniendo o la palabra de, es un tipo de clasificación también dentro de la oración. Las palabras se categorizan en sustantivos, verbos, adverbios. Los dos procesos de la morfología derivativa son composición y derivación, y un morfema es la unidad mínima con significado. Se une al lexema, que es la raíz de la palabra, para modificarlo o cambiar su significado. Es lo mismo como cuando vimos el ejemplo de submarino, se unió el prefijo o lexema, sí, prefijo o lexema sub con el morfema marino y modificaron a volverla una sola palabra. Vamos a revisar. 10. Entonces, bueno, chicos, esto es todo por ahora. Fue como una explicación cortica, pero muy precisa para dar como iniciación al tema de los morfemas. Va dirigido pues especialmente a grado quinto, pero en realidad cualquier niño o adulto de cualquier grado puede hacer uso de esta explicación. Muchas gracias. Adiós. Y